Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 11 de diciembre del año 2025. Saludos, 4 saludos. Empiezo allá en Salto con Cecilia Eguiluz. Buen día. Buen día, saludo a todos por ahí. ¿Quiénes están acá? Miguel Fernández Galeano, buen día. Buenos días, un gusto para todos. Ana Laura Pérez, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ah, bueno. ¿Y Daniel Superviel? Muy buenos días para todos. Bueno, tenemos dos grandes temas políticos para discutir con ustedes. Les propongo que pasemos ya al primero. Empiezo leyendo títulos de tapas de diarios. La Diaria. Para el Frente Amplio, el caso Cardama es uno de los mayores fraudes en compras públicas. Durante la interpelación a la ministra de Defensa, el senador Javier García habló de un plan maquiavélico del oficialismo contra la compra de las patrullas oceánicas. Titular principal del diario El País, Cardama, ministra dice que aún no decidió la rescisión. Interpelación, la garantía es la excusa, alegó el senador García. El fin es, en el fondo, la calle Pou. Semanario Búsqueda, Cardama, El Frente Amplio plantea que el Parlamento investigue responsabilidades del anterior gobierno y la oposición habla de un plan maquiavélico. Senadores del Partido Nacional señalaron que la rescisión del contrato con el astillero español es una estrategia para afectar la figura, la imagen de Luis Lacalle Pou. Tuvo lugar ayer la interpelación a la ministra de Defensa Sandra Lasso por el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de 2 patrulleras oceánicas destinadas a la Armada Nacional. Culminó anoche, sobre 21:30, con una declaración que respalda a la jerarca y al Poder Ejecutivo y que fue aprobada solo con los votos del Frente Amplio. Quedaron por el camino 2 mociones que había presentado la oposición. En su moción, el oficialismo expresó su respaldo a la ministra Lasso y su conformidad con lo expuesto en sala por las autoridades del Ministerio de Defensa, destacando la disposición a brindar información y asumir responsabilidades institucionales. Además, se apoyó al presidente Yamandu Orsi en las acciones para la defensa del Estado uruguayo ante las presuntas maniobras fraudulentas en torno al contrato con Cardama y también en el texto se dejó abierta la posibilidad de continuar investigando en el Parlamento el proceso de compra. La oposición, en cambio, promovió 2 mociones que no alcanzaron mayoría. Una declaraba insatisfactorias y peligrosas las respuestas de la ministra y advertía por riesgos para la soberanía, la seguridad y el patrimonio del Estado ante la eventualidad de que las patrullas oceánicas dejen de construirse. La otra proponía crear una comisión especial, integrada por senadores del oficialismo y la oposición, para acompañar, con carácter de representación parlamentaria, las actuaciones del Estado en relación con Cardama, con el objetivo de velar por el interés superior del Uruguay. Y entonces ustedes, que estuvieron siguiendo atentamente esta deliberación de ayer, ¿qué conclusiones sacaron? Miro a Daniel. Bueno, arranco. Bueno, fueron muchísimas conclusiones, pero la primera y macro es que llegamos a un punto ciego en esta situación de las patrullas oceánicas de Cardama, donde solo puede perder Uruguay. O sea, no va a ganar el gobierno, no va a ganar la oposición, no va a ganar Cardama, y estamos en un momento en donde pongamos que la tesis de rescisión del contrato avanza, que cae el contrato, bueno, ahí evidentemente nos exponemos a los juicios internacionales que van a enterrar de cabeza a Uruguay. Ponele que avanza, no se rescinde el contrato. Ya el daño hecho a la credibilidad de Cardama está arriba de la mesa y es probable que los proveedores de Cardama empiecen a menguarle y que Cardama empiece a tener dificultades para tener patrulleras oceánicas y dárselas al Uruguay. Y en tercer lugar, queda totalmente dinamitado, absolutamente dinamitado la relación entre el gobierno y la oposición, ¿no? Porque vayan por la calle Pou, no vayan por la calle Pou, sea un capricho de alguien para ir contra lo que intentó demostrar Javier García, que desde el primer momento el Frente Amplio estuvo oponiéndose a Cardama y a esta forma de otorgar la posibilidad de hacer las patrullas a Cardama. Entonces todo eso concluye que pierde todo Uruguay. Entonces yo creo que es momento de que aparezca alguna luz, alguna mediación y que todos tengan la honestidad de reconocer 2 cosas: que las garantías son truchas y que acá se copiaron a Cardama y probablemente al Estado uruguayo,
y que el gobierno se equivocó al hacer esa conferencia de prensa donde elevó la vara a un grado que no tiene retorno. No tiene retorno, entonces involucró al presidente, al secretario de la presidencia, a todo el gobierno a una lucha fratricida dentro de Uruguay, donde supuestamente lo que se quiere es tener patrullas oceánicas. Entonces, al final pierden todos. ¿Quién gana con esta movida? Nadie, pierde todo el Uruguay. El senador Pedro Bordaberry ayer en su intervención arrancó con la preocupación a propósito de esta división tajante que ha quedado planteada, ¿no? Y empezó citando a Martín Fierro, ¿no? Escuché. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, etcétera. Y bueno, y propuso, fue de los que impulsó esa comisión de senadores para acompañar el proceso de negociación en busca de una salida. Pero bueno, voy con Miguel Fernández Galeano. Sí, yo creo que, francamente, que acá estamos frente a una huida hacia adelante. Porque convocar a la unidad, cosa en la que siempre me encontrarán, la unidad nacional frente a los temas grandes del país, está muy bien. Pero cuando la magnitud de los errores y horrores que tuvo este proceso es tan grande, por un lado es muy difícil tener un resultado bueno, aún con autocomplacencia, y por otro lado, y a mí me parece que esto es fundamental, no se puede dejar pasar la gravedad de algunas cosas que no levantó Javier García Sayar. Javier García convocó una interpelación que tiene mucho de autointerpelación, se autointerpeló. Esto parece un tópico muy, muy comentado, pero yo creo que... Y yo estoy de acuerdo con la... De hecho, eso fue lo que ocurrió. O sea, una parte del debate fue a propósito de Javier García, sí, fue a propósito de la gestión en el gobierno pero pasado. Emiliano, él no levantó... A mí lo que me llama la atención es que un balance que no se hace hoy es que Javier García no levantó una sola de las denuncias, por llamarlo de manera, de los hechos fácticos que se presentaron en este episodio. No se levantó ninguna, no se levantó las prórrogas insostenibles que se tuvo. Se levantó frente a las prórrogas insostenibles que hubo presiones políticas. Espera, si hay una estás hablando de las prórrogas insostenibles que durante el año 2024 se le fueron dando a Cardama para que presentara esa garantía que estaba faltando, ¿no? Esas prórrogas son absolutamente inaceptables. Y decir que lo que explica que no se pudo conseguir una garantía fue que se presionó políticamente a Hábitat, que era uno de los oferentes, es estar marcando de antemano, reconociendo la debilidad absoluta que tiene, la falta de sostenibilidad que tiene la empresa Cardama. Y cuando una empresa tiene esa falta de sostenibilidad financiera y técnica, estamos frente a un problema. Y yo creo que hizo el bien el gobierno, capaz que hizo tarde. Yo realmente escuché la entrevista al senador Cayani, que le hiciste toda la mañana, y yo creo que lo que el Frente tiene que decir hoy es que probablemente haya tenido que haber empezado desde el 1 de marzo, porque había muchos elementos ya, haber estado atentos a que este tema no se consolidara. Yo creo que el pago que el gobierno hizo en agosto, por allí, es un pago que podía haberse no hecho con una advertencia, con la advertencia de que era todo muy desprolijo. Era desprolija, y con esto termino, la garantía, pero también es absolutamente desprolija la forma en que viene trabajando la empresa en la construcción de las... Antes de que este tema haya tomado la repercusión que tuvo. Y me parece gravísimo, me llama la atención que no sea titular de nadie, que se haya dicho que oficiales de la Armada que están haciendo el seguimiento, están haciendo tareas de inteligencia y trabajando para el gobierno. Yo creo que eso tiene una gravedad democrática, institucional muy grande. Porque es decir, que la gente que va por la Armada a hacer el control del funcionamiento es gente que trabaja a pedido de lo que le dice el gobierno. Sí, eso fue motivo de respuesta de la ministra Sandra Lasso, una respuesta, ¿cómo decirlo?, indignada, ¿no? Y yo también salió en defensa de esos oficiales de la Armada Nacional, lamentó que un ex ministro de Defensa, que conoce cómo son las reglas de juego en las Fuerzas Armadas, ensuciara de esa manera el nombre y la trayectoria de quienes están jugando ese papel por el Estado uruguayo, pero sobre todo por la Armada, ¿no? Y lo que puede implicar para su carrera profesional, etcétera. Y además son razones técnicas para poder saber en qué terreno estamos respecto a la continuidad de este tema, porque se pregunta mucho cómo sigue. Y bueno, cómo sigue depende de qué condiciones tiene la empresa de hacer lo que queremos, porque si se puede hundir,
si no tiene los motores, si las soldaduras son más de las que tendrían que ser, si reutiliza chapa que no es. Yo estoy diciendo de manera coloquial, pero a veces hay que hablar así, aún en este programa hay que decir, bueno, mirá, tenés todo esto, sacamos de los eufemismos técnicos, se puede hundir y no tiene motores. Cecilia, tus primeros apuntes sobre lo que observaste en la interpelación. Bien, yo después de la interpelación reafirmo lo que decía antes de la misma con este tema. Y es que es un tema que se está dirimiendo entre lo político y lo jurídico. ¿Cuál es más importante, lo político o lo jurídico? Hay algunos que tenemos una determinación tomada, a otra gente le da lo mismo eso, pero en el caso mío, que para mí es más importante lo jurídico siempre que lo político, me parece que todo esto que está pasando no está siendo beneficioso para el país. ¿Y por qué separo estas cosas y por qué digo lo político y lo jurídico? Porque jurídicamente se manifestó que se iba a rescindir el contrato. Se hizo una conferencia de prensa al más alto nivel diciendo que esto no podía funcionar. Ahora terminamos, después de la interpelación, diciendo que en realidad el contrato no se va a rescindir. Se establecieron puntos como el de la garantía como un gran problema, porque era una garantía trucha, ya todo el mundo lo maneja con ese término que a mí no me gusta, pero bueno, es como se ha manejado comunicacionalmente. Y en definitiva eso tiene que ver con lo jurídico, no con lo político. Y por otro lado tenemos qué es lo que está sucediendo realmente con el contrato. El Estado pagó una parte en el gobierno anterior, pagó otra parte, creo que fueron 2 cuotas en este gobierno. Las lanchas aparentemente... No, perdón, en este gobierno una. Una cuota. Hubo otra cuota que se pagó en el final mismo del gobierno anterior. 2 días antes del cambio de gobierno. Y sin tener el proyecto de construcción. Entonces, como decía, se pagaron 3, 2 cuotas las pagó entonces el gobierno anterior, una cuota la pagó este gobierno y las lanchas se están construyendo. Y los uruguayos metimos 30 millones. Y en definitiva, el Estado hoy dice que no va a rescindir el contrato, no tiene claro si va a rescindir el contrato. Entonces, ¿qué tiene que primar en esta discusión? Lo político de decir, vos fuiste culpable, te metieron una garantía trucha, no tenemos las lanchas todavía, esto es responsabilidad del expresidente de la calle Pou, o primar un criterio más pragmático de decir, bueno, los términos jurídicos del contrato, de las obligaciones principales del contrato que se vienen cumpliendo, tienen que seguir adelante de determinada manera. Las obligaciones que no se han cumplido y que tienen algún vicio de legalidad, tienen que estudiarse de tal forma y tomarse las medidas que se tengan que tomar, ya sean jurídicas con la empresa, como políticas, con quienes cometieron el error o cometieron la omisión o tuvieron mala voluntad o tuvieron dolo, porque eso no lo sabemos, porque tampoco nadie lo dijo con claridad. Entonces, me parece a mí que estamos todos los uruguayos mirando una película política de una cuestión que es jurídica, porque al final del día la plata se está pagando, las lanchas se están haciendo y en definitiva el problema jurídico no puede dirimirse desde lo político. A mí me pareció muy interesante la propuesta, que al final no sé quién la hizo, de armar una comisión... Bordaberry. Que la hizo Pedro. Esa propuesta a mí me parecía muy interesante, porque como este tema jurídico está trasladado como apenitas, como posado, ¿no? En una discusión en el Senado, porque en la discusión en el Senado no se va a discutir lo jurídico, me parece que hubiese estado muy bueno promover esto de que 4 senadores pudieran incorporarse a los temas de las negociaciones. Tenemos muy buenos senadores en Uruguay de todas las bancadas y que podrían haber seguramente tenido una participación importante en esto y ejercer a su vez el mecanismo de control sobre algo que evidentemente tiene fallas y evidentemente se hizo mal. Entonces, yo le sacaría todo el color político, lo pondría realmente en lo jurídico, vuelvo a decir lo mismo. Creo que Uruguay, tanto el oficialismo como la oposición, se están equivocando en cómo están tratando este tema, porque al final del día la plata ya se puso, las cosas se están haciendo y bueno, el resultado tiene que ser el mejor para todos nosotros. Y además, en definitiva, ¿no? Si esto es un tema de soberanía nacional,
¿qué es lo que queremos todos? Que bueno, que las cosas se cumplan y que la soberanía nacional esté protegida. Y si de eso se trata, deberían de todos bajar un poquito más las banderas. Me parece que es como un tremendo tirón de orejas para la clase política. ¿Y Ana Laura? A ver, yo también intento mirarlo como con los ojos del ciudadano común, ¿no? ¿Qué decodifica de esto que pasó? Me parece que desde el principio comparto que no fue una buena idea esa conferencia de prensa con el presidente, como que sacamos los chumbos, digamos, la bazuca al principio, me pareció un montón. También porque la figura del presidente hay que cuidarla, pero además porque, entiendo que son 30 millones de euros y no son 2 pesos, pero también para el Estado uruguayo 30 millones de euros. 30 millones de dólares. De dólares, 28,7 millones de euros, eso es lo que se pagó hasta ahora, el 70% del precio de una de las naves. Exacto. Digo, tampoco para el Estado uruguayo es una inversión millonaria, ¿no? Como para que justifique todo ese despliegue. Las reacciones posteriores fueron igual de destempladas de la oposición para mi gusto. Y entonces uno se queda, ayer mirando la interpelación, uno se queda con esta cosa, y hoy lo escuchaba Cayani también, es ¿dónde está como que empiezan a perder credibilidad? En la medida que hay un senador del partido de gobierno que dice que son fierros viejos, y un senador del partido de la oposición que poco menos que te dice que son las patrullas oceánicas que nos van a salvar del narcotráfico. Y la verdad no es ninguna de esas dos cosas. La verdad está en algún lugar del medio, que por eso digo que si uno lo mira con los ojos del ciudadano común, dice... ¿Qué es esto? Por momentos era performático todo, como una cosa como donde vamos a medirnos ahí, y el tema deja de ser importante, y lo importante es el ejercicio de la dialéctica esa de quién grita más alto, quién es más vivo, quién chicanea más al otro, que para mi gusto le hace mal a la política, yo creo, y le hace mal al país, además de lo que decía Daniel y Cecilia sobre el tema puntual y lo que le hace al Uruguay. Creo que en eso, la verdad... Porque además en la conversación cada uno llevaba el tema a su eje, ¿no? Entonces era un diálogo sordo, ¿no? O sea, los senadores, la ministra y los senadores del gobierno llevaban el tema hacia lo que ya, la garantía trucha, la empresa poco seria, los fierros, etcétera. Sí, y el cuestionamiento a todo el proceso de compra a Cardama, ¿no? Exacto. Y al contrato. Al contrato. Un contrato impensable, imperdonable que yo no estoy defendiendo lo que digo. No digo que vos lo defiendas, pero digo, el contrato es un problema. Sí, y el rol del exministro, que además a su vez era el miembro interpelante, y después cuando el miembro interpelante hablaba, llevaba esto a la falta de preocupación de los 15 años de gobierno frentista para resolver el problema del narcotráfico haciendo los barcos, y cómo ellos resolvieron porque son ejecutivos. Entonces era como que no hablaban, uno no le contestaba al otro, eso pasa en las interpelaciones mucho, también es verdad, pero en este tema es como que uno no logra como sacar mucha cosa en limpio, porque yo intuitivamente siento que no pueden ser un montón de fierros amontonados, que tiene que haber algo un poquito mejor, pero por otro lado, nadie cree en su sano juicio que la existencia de estas patrullas oceánicas es el Uruguay esto, ¿no? Más o menos sabe la potencia de las Fuerzas Armadas uruguayas, no nos van a defender de ataques de enormes redes de narcos, entonces tampoco es eso. Y después yo me interesa hacer como una puntualización sobre el rol de la calle Pou, y si esto fue a ir a buscar a la calle Pou. Vuelvo, que para mí no me pareció feliz la conferencia de prensa involucrando al presidente de la República, incluso al secretario de Presidencia. O sea, para mí lo tendría que haber hecho la ministra, que de hecho estaba presente, pero estaba sentada en primera fila, en vez de estar sentada dando la conferencia. Fue raro, eso fue muy raro. Sí, ayer la oposición llegó a sostener en varios momentos que el Ministerio de Defensa Nacional estaba intervenido por la Presidencia de la República. Es que fue raro, esto es tan importante que nos vamos a ocupar nosotros. Sentate ahí adelante, escuchanos que vamos a explicar. Fue raro, realmente fue extraño. Y después, pero yo creo
que no fueron a buscar al presidente, que el presidente se metió él, el expresidente, quiero decir, Lacalle Pou, se metió él. Decodifico, la oposición sostiene que esta es una decisión y que lo es un que se ataque está por haciendo elevación. con este contrato, lo que busca es desacreditar al expresidente Luis Lacalle Pou, que va a ser candidato en las próximas elecciones, etcétera. Que no importa el tema, que lo que hay atrás de todo esto es pegarle a un potencial presidente por segunda vez. Yo creo que ahí Lacalle Pou, que es muy bueno comunicacionalmente hablando, cometió un error cuando salió. Yo creo que cometió un error rápidamente. Exacto. Hacía tiempo que no hablaba, hacía tiempo que no mismo exponía públicamente, y en este asunto, que fue al día siguiente de la el mismo día de la conferencia de prensa publicó un posteo en redes sociales. Hizo un tuit, sí. Y luego, el lunes siguiente, apareció sorpresivamente en la sesión del directorio del Partido Nacional y allí habló con la prensa, ¿no? O sea, recogió el guante enseguida. Eso no es casualidad, la diferencia, y después lo discutimos, pero digamos, tiene un manejo de su comunicación como muy pensada. Entonces, me pareció eso, salió muy rápido, se puso sayos que podía perfectamente no haberse puesto. Esto no es un pronunciamiento sobre si fue responsable o no. Es una casualidad eso, pero por eso digo, lo que digo califica el problema para mí. No, lo que yo creo es, entiendo también que parte de su argumento, porque hablando con dirigentes blancos es lo que te dicen, que parte de su argumento es que él salió así porque del otro lado había un presidente sentado en una conferencia de prensa, pero también creo que ahí lo convirtieron, por momentos parece que es una cosa que está siendo manejada como si fuera el fin del mundo, y perdón, pido disculpas si soy profundamente ignorante, para mí no es un tema del tamaño, o sea, se está como tratando como si tuviera un tamaño 10 veces más grande del que en realidad tiene. Entonces, te da y te deja, y con esto termino, por eso digo, desde el punto de vista del ciudadano común, la sensación de que me falta una pieza acá, de que hay algo que yo no termino de entender. No digo que eso sea así o no, digo, da la sensación de que por eso están peleando dos presidentes por algo que implicaría eventualmente la pérdida de $30 millones, que no digo que son 2 mangos ni que no nos importa, pero digamos, de nuevo, nadie está diciendo que esto no es un problema, pero cuando, en una organización cualquiera, cuando uno escala el problema a la punta de la pirámide, es porque realmente es una cosa diferente. No, hay otra gente muy preparada que lo podría haber resuelto, como la ministra de Defensa, por ejemplo. Sí, a ver, yo voy a romper una lanza por Javier García, porque, a ver, si vos estás con la conciencia tranquila de que hiciste los procedimientos correctamente, no tenés por qué exponerte a que desde la presidencia de la República empiecen a cuestionar absolutamente todo lo que hiciste. Tiene derecho, y creo que tiene el deber, como ministro de Defensa del gobierno anterior, de salir a plantear su punto de vista y a explicar lo que explicó ayer. Pero Daniel, ¿qué explicó? ¿Qué explicó de todo lo que se dice? Bueno, a ver. No habló, ¿qué explicó? Porque yo creo que le damos tanto valor a la comunicación que perdemos de vista los hechos fácticos sobre los cuales no hubo una respuesta, ni sobre por qué se apuró la garantía, ni por qué se hizo ese contrato, por qué se aceleró la compra de esa manera, por qué no se eligió, por qué se designó. García fue el que designó, perdóname que te corte, fue el que dijo vamos por acá. Es una decisión muy importante. Entonces, el hecho que dé la cara o que haga una huida hacia adelante no lo salva de una irresponsabilidad enorme. Bueno, yo no estoy diciendo que él cometió dolo, estoy diciendo que tiene responsabilidades políticas innegables y que hace bien el gobierno en señalarlas. A ver, simplemente un apunte. Javier García centra buena parte de su exposición y de su alegato del 22 de octubre para acá, digamos, sí, ¿no? Obvio. Del 22 de octubre para acá, o sea, de la conferencia de prensa en adelante, de cómo está manejando el gobierno un problema que es el de la garantía trucha, etcétera. En cambio, bueno, el oficialismo más bien mira hacia atrás, del 22 de octubre hacia atrás, cómo fue toda la historia de este contrato, ¿no? Bueno, sí, no, Emiliano, yo escuché toda la interpelación. Hay toda una parte de Javier García que arranca en el 2004 cuando se ponen de acuerdo en que tiene que tener OPB el mar territorial, sí, y empieza a contar sistemáticamente todo lo que fue haciendo el gobierno de turno en su momento, visitando diferentes astilleros que se ponían de acuerdo, sí, que no sé, el turismo de los astilleros. Entonces empezó a contar la saga de por qué esto fue demorado durante tanto tiempo. Y eso es antes de la conferencia del 22 de octubre. Pero básicamente lo hace porque está preocupado por el hecho de que
ahora que se estaba avanzando hacia la construcción de las patrullas oceánicas, se vuelva de nuevo a lo que había pasado durante años en Uruguay, que era el bloqueo, ¿no? No, bueno, claramente, hubo un bloqueo, eso quedó evidenciado en lo que dijo Javier García. Y después, yo quiero referirme brevemente a la intervención muy sensata del senador Bordaberry, que habla del no me olvido las palabras, porque no soy abogado, el contrato madre y el contrato principal y el contrato accesorio, y después cita un par de canónicos del derecho diciendo que el contrato accesorio no anula el contrato principal, ¿no? Y lo explicó muy bien y quedó muy claro y nadie lo rebatió por ese tema. Entonces, ahora estamos en un laberinto con un punto ciego, que yo no sé cómo vamos a salir, porque vuelvo a lo que dije en mi primera intervención. ¿Quién gana? Nadie. La fábrica de demoliciones que denuncia Javier García está empezando a demoler también la credibilidad de Uruguay y del gobierno, porque más allá de que el gobierno tiene razón y no tenía otra que denunciar la garantía trucha, eligió un camino que le termina pegando el boomerang a él también, y por ende a los uruguayos y a los que pusimos esos 30 millones de dólares de par. ¿Y por qué pagaron esos 30 millones de dólares sabiendo que venían con todas estas dudas? ¿Por qué no intimaron antes a Cardama? ¿Por qué no hablaron con Cardama para evitar esta situación? A ver, Javier García idiota no es, y la gente de la Armada que asesoró a Javier García idiota no es para elegir a Cardama. Entonces, coincido con Laura, si falta una pieza que aparezca esa pieza, pero creo que Javier García tenía que plantear el punto de vista desde su punto de vista, porque era el principal acusado de toda esta situación. Agrego con un poco más de contexto, ya que mencionaste a la Armada y oficiales que asesoraron a Javier García. Una de las características de este tema es que dentro de la Armada ha habido puntos de vista diferentes. Sí. Ha habido divisiones entre altos jerarcas de la Armada Nacional sobre qué camino había que seguir, cuál opción de compra había que resolver. Sobre la propia ¿no? licitación. Agrego otro detalle. Oficiales retirados de la Armada pasan a desempeñarse como asesores de grupos empresariales vinculados con licitaciones y compras que el Estado debe realizar de material de armamento. Eso es histórico y muy común. Entonces, hay un primer foco pero eso pasa en todos lados. Bueno, pero está de por medio. Pero no por eso lo tenemos que naturalizar. No, pero lo que digo es, no es una cosa de Cardama. No, por supuesto, se da en todas las áreas. Pero creo que hay que defender al Estado. En ese sentido, la defensa del Estado se vuelve fundamental. Espera que iba a hablar Cecilia quiere decir una cosa, y yo quiero decir varias cosas. Me estoy quedando afuera de la conversación y me parece que está súper linda. La culpa la tiene Miguel, que no se puso los auriculares y te estaba ignorando. Perdón. No, yo siempre cuando plantean esto, sí, porque estaba de este lado y se fue para este otro del gobierno, siempre pongo el caso de Jorge Díaz. Jorge Díaz, el principal de la fiscalía, y sale el otro día y empieza a trabajar como abogado. O sea, estas cosas se permiten en nuestro país. Nuestro país funciona así. Entonces no podemos decir que está bueno para un lado, está bueno y está malo para el otro. O sea, eso lo quiero decir ahora como para cortar este tema de la suspicacia que puede haber de que alguien ahora sea asesor cuando antes estaba dentro de las Fuerzas Armadas. Y bueno, podemos tener suspicacias todos, entonces mejor o las tenemos o no las tenemos. No, pero a ver, yo mencionaba esto porque es un factor que ha enredado todo este proceso. Sí, un factor. Pero lo que pasa la es que interna de la Armada, digamos, la interna de jerarcas en actividad y la interna de ex jerarcas, ¿no? Está bien, Emiliano, pero en realidad yo creo que todas las compras del Estado deben de tener ese tipo de situaciones. Estás hablando de una de las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso es más delicado, me parece. Y las Fuerzas Armadas capaz que antes no transmitían para afuera las diferencias que podían tener internamente, y hoy nos enteramos y creo que sí, que son parte de las cosas a ponderar. No así de que una persona que esté dentro de las Fuerzas Armadas después sea contratado como asesor, porque en eso tenemos en todos lados. Y lo que yo quería decir de vuelta es que para mí, ¿por qué nadie entiende desde afuera qué es lo que está pasando y dónde está el problema? Porque el problema lo están enfocando políticamente. Porque están haciendo una batalla política y disfrutando de decirle al gobierno anterior, hiciste mal esto, y ahora estos diciéndole, bueno, pero entonces, si hicimos tan mal, ¿por qué no lo rescinden? Y estamos en esa discusión que ya parece de fin de año, con muchos fuegos artificiales, pero en realidad esto es mucho menos estridente. Esto es un tema contractual. Es un tema contractual que lo que, en definitiva, Díaz terminó diciendo que ni siquiera había una negociación hoy para ver la rescisión del contrato. O sea, ni siquiera eso se está viendo. Entonces estamos de vuelta poniendo y haciendo
un estridente circo con lo político, cuando en realidad jurídicamente, ¿qué tenemos acá? Tenemos un contrato principal que se está cumpliendo. Tenemos cláusulas accesorias de garantía que tienen problemas y que hay que buscar las responsabilidades jurídicas y las responsabilidades políticas de esas cláusulas. Y en ningún momento, de todas las horas que estuvieron haciendo la interpelación, el gobierno dijo, bueno, esto está mal y vamos a rescindir el contrato. Cosa que habían dicho sí en la conferencia y lo habían dado a entender. No, por el contrario, en un momento de la interpelación, ya en la tarde, la ministra respondió: al día de hoy no está decidida la rescisión del contrato. Y también dijo que no tenía plan B. Claro, es que no está decidida, porque jurídicamente es evidente que no hay elementos para hablar de la rescisión del contrato, porque si no, ya se estuviesen sentados todos en una mesa de negociación de las cláusulas de rescisión del contrato. Entonces, volvemos a un estridente tema político, donde todo el mundo se pasa facturas, donde la gente mira desde afuera y donde jurídicamente no hay elemento para rescindir el contrato, si no, ya se hubiese rescindido. Porque no puedes pasar de la conferencia del presidente de la República a el grado menor, que termina siendo una interpelación de una ministra, sin haber resuelto la rescisión del contrato. La mesa que preside esta tertulia se encuentra en serias dificultades porque tengo varias manos levantadas. Miguel, Daniel, Ana Laura, todos quieren hablar muy ordenadamente, levanten la mano. Ordenada, pausada y tranquilamente, como solemos hacerlo con intervenciones cortas. Muy cortas. Intervenciones cortas de cada uno. Lo que yo voy a decir es que no está en el debate entre nosotros hoy, lo estuvo muy parcialmente ayer, el tema de las serias deficiencias técnicas que tiene la empresa Cardama, que forman parte de lo que todos están poniendo arriba de la mesa, y yo comparto, que es cómo sigue esto. Yo defiendo que el gobierno, me parece muy bien que el gobierno esté diciendo hoy la rescisión del contrato no está decidida, porque lo que se está planteando, y hoy Cayani fue muy claro en ese sentido, sobre todo en el final de la entrevista, que hay un tránsito de negociación que evidentemente lo tiene que hacer el gobierno, que es complejo, que es jurídico, que es técnico, que es de garantizar los dos objetivos: no perder dinero y garantizar, ya ni siquiera digo las mejores patrulleras, estoy diciendo patrulleras que puedan ser operativas. Y las deficiencias técnicas no las dice un tertuliano aquí hoy, las está diciendo gente de la Armada que se juega su prestigio personal, su saber técnico, y el informe técnico que tiene la Armada no es juego político, es grave. Pero a ver, ¿no les parece? Ahí estuvo otro de los puntos de discusión, le cuento a la audiencia, porque el gobierno responde a través de la ministra de Defensa que los pasos que está dando tienen que mantenerse en reserva en busca del mejor resultado, pero denuncia a la oposición, permanentemente hay desde el Ministerio de Defensa filtraciones a la prensa, en particular ese informe. Ese informe. Y se habla de trabajo de inteligencia también. No, pero lo que quiero decir es que la oposición sostiene, muy bien, reserva, pero al mismo tiempo filtraciones que inciden en la opinión pública y en todo el proceso también. Así de enredado está esto. Pero ¿no? Vos fíjate que esas filtraciones terminan diciendo que el barco se va a hundir, que son unas chapas con polifón, parece los carritos que tiran la Virgen de Yemanjá al medio, pero es una locura lo que están operando para demoler lo que se ha construido hasta ahora. Pero vos pensás, perdóname Daniel, vos pensás que eso lo hacen los dos. ¿Pero a vos te parece que Cardama va a ser un barco para que se hunda? No me coloques a mí en ese tema. Bueno, yo te pero digo, están diciendo eso. No, dicen que las condiciones técnicas del barco no acreditan para determinadas cuestiones. La soldadura, yo entiendo, no soy ni chapista ni mecánico tornero, nada. Yo entiendo que las soldaduras deben ser un tema clave y central de la durabilidad, de la resistencia, etcétera, por sentido común. Entonces, si el informe dice eso, ¿por qué lo demonizamos? Yo por sentido común te digo que yo no puedo creer que un astillero que tiene más de 120 años haga un barco para un estado para que se hunda. Me parece una locura. No. Pero quiero decir otra cosa. Yo creo que hay un gran responsable, que es Orsi. Orsi dejó correr todo esto y que se haga cargo. Yo quería decir una cosa que me parece como relevante, y es, nada, de verdad, si la intención era
cuánto más fácil y mejor hubiera sido este proceso, y en algún punto coincidiendo con Cecilia y su planteo de lo jurídico y lo político, pero más desde lo práctico, porque uno escuchaba hoy a Cayenne en la entrevista decir de nuevo, los caminos son reservados. Entonces uno lo que piensa, la verdad, es cuánto mejor hubiera sido si este proceso lo hubiéramos hecho en silencio, porque si la idea era favorecer y arreglar un error y favorecer al Estado uruguayo, este proceso habría que haberlo hecho en silencio, sin conferencia de prensa, sin nada, y una vez cerrado y arreglado y resuelto, ahí haces la conferencia de prensa. Incluso políticamente era bastante más inteligente, porque después que yo le pongo la moñita al paquete, anda a levantarlo. Creo que, hace meses estamos vueltas con esto, con un tema que para la opinión pública además no es fácil de entender. No es fácil de entender para uno que lo sigue, no es un tema apasionante, seductor. Entonces no deja de ser estos gritos y fuegos de artificio, como decía Cecilia. A mí la verdad me parece que aporta muy poco. ¿A vos te parece que si una garantía no es legal, el gobierno puede omitirse? No, yo no dije omitir, dije en silencio. De hecho, hay muchas garantías, hay muchos procesos en el Estado uruguayo donde se detecta una garantía y no se hace una conferencia de prensa, montones de veces. Pero... Yo comparto lo que dice Ana Laura y además me parece que incluso si el objetivo es las responsabilidades políticas, luego de hacer una investigación, luego de resolver el tema, las responsabilidades políticas caen por sí solas. Sí, pero ¿y la responsabilidad de que el barco sea una realidad, que las 2 lanchas OPB sean una realidad, de quién es? Y ahora del gobierno. Bueno, pero ¿de quién era cuando detectás todas las insuficiencias técnicas, jurídicas y de responsabilidad? Una empresa que está literalmente fundida. Porque acá hay que hablar también, a veces está fundida. Va a ser una obra de $90 millones y tiene un superávit del año anterior, del año 2024, de $100.000. ¿Sabes qué pasa? Es como si un kiosco me quiere vender a mí un avión a chorro y lo que tiene es para vender caramelos. Estamos frente a un problema serio. Y yo no naturalizo eso. Pero no me podés dejar hablar. Sí, cómo no. Porque cada vez que voy a hablar, volvés a hablar. Es una estrategia que yo ya la he percibido. Yo creo que lo que vos estás planteando es tu visión, no es la visión del gobierno. Si el gobierno hubiese querido tomar otra solución, ya lo hubiese hecho. Entonces, el gobierno hoy sigue para adelante con el contrato, y esa es la realidad. Y la construcción y la plata que pagó también es una realidad. O sea, se sigue construyendo, se sigue pagando y sigue vigente el contrato con Cardama. Esta historia continuará. Este abordaje en la tertulia y en el programa tendrá nuevos capítulos. Es más, por años me parece, por varios años. Así que perfectamente acá podemos hacer una pausa y venimos enseguida con el segundo segmento de la tertulia para abordar otra cuestión.